Vamos a dejar con los chicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Hola a todos, nos presentamos. Mi nombre es Andrés Larregle, mi compañera Paula Romanazzi. Somos residentes de tercer año del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamante de la ciudad de Mar del Plata. Antes de empezar con el Ateneo, vamos a hacer uso de la aplicación en 2 oportunidades, así que por favor mantengan sus celulares a mano porque vamos a iniciar con una pregunta. El Ateneo que venimos a traerles hoy se denomina Dientamoeba fragilis. ¿Qué sabemos realmente sobre el parásito? Y la pregunta con la que vamos a iniciar, para ver qué recuerdan acerca del mismo, es ¿qué tipo de parásito es la Dientamoeba fragilis? Las opciones son A, una ameba, B, un flagelado, C, un coccidio o D, un helminto. Le damos unos segundos, así responden. Bueno, la mayoría respondió la opción 1, que es una ameba. La respuesta es incorrecta, la opción correcta es la opción 2, es un flagelado. Bien, vamos a desarrollar un poco y justificar el por qué la dientamoeba es un flagelado. Para empezar, hablemos un poco de historia. La dientamoeba fue descubierta en 1909 por Wennion, quien analizó su propia materia fecal y encontró el parásito. Pero no fue hasta 1918 que fue descripta y publicada en la literatura científica por primera vez por Gibbs y por Dobell, quienes son los que en primera instancia describen al parásito y también le otorgan el nombre. Deciden denominarlo dientamoeba porque lo describen originariamente como una ameba que presentaba 2 núcleos y fragilis porque era muy lábil. Solamente era posible visualizarla en muestras recién emitidas y una vez que se observaba a los pocos minutos el parásito se destruía y ya no era posible más poder visualizarlo. En un principio, la descripción original lo consideraba un agente comensal debido a que su hallazgo se encontraba fundamentalmente en pacientes asintomáticos. Sin embargo, pasó un año después que se empezó a dudar acerca de la patogenicidad del mismo. Fue Coifod quien hizo una primera publicación dudando sobre el carácter patogénico de la dientamoeba al publicar varios casos de militares estadounidenses que presentaban síntomas gastrointestinales donde se observaba el flagelado en la materia fecal. Surgieron muchas dudas respecto a este parásito a lo largo de la historia, no solamente en cuanto a su patogenicidad, también en cuanto a su modo de transmisión existieron muchísimas dudas, porque al ser tan frágil, al no presentar forma quística como la mayoría de los protozoos, no podía subsistir en el medio ambiente. Entonces no se sabía cómo realmente se podía adquirir esta parasitosis. Fue el mismo Dobell quien postula que los huevos de algunos nematodes podían llegar a estar involucrados en el ciclo biológico de la dientamoeba. Inclusive este hallazgo, digamos, lo postuló por una relación filogenética que encontró con un parásito de aves de corral, sobre todo de gallinas y de pavos del género Histomona, y que corresponde a un ameboflagelado. Entonces hizo dudar inclusive sobre la propia clasificación de la dientamoeba como una ameba y fue quien planteó movilizarlo a los flagelados. Pero hasta 1980 no fue que su teoría fue confirmada y por estudios de ultraestructurales y de biología molecular se consideró que la dientamoeba era un flagelado. Dobell en un principio nunca pudo demostrar la presencia de los flagelos, entonces había postulado que a lo largo del desarrollo evolutivo del protozoo había perdido en forma permanente los flagelos. Pero en 1980 se demostró que la dientamoeba lo que había perdido era la capacidad de expresarlos, ¿sí? En su citoplasma todavía tenía estructuras de flagelados, ¿sí? Pero no podía exteriorizarlos. Al igual que la Histomona, su pariente filogenéticamente cercano, tampoco lo hace.
Como mencioné hace un instante, existen numerosas dudas, ya hace más de un siglo que se descubrió y se describió la dienta amoeba y todavía hay muchos interrogantes acerca de la misma. Los principales son acerca de su rol patógeno y de su ciclo biológico. Esta es la clasificación taxonómica actual aceptada del protozoo. Bueno, después de tantas dudas, nuestra pregunta es, bueno, ¿qué es lo que realmente sabemos de este parásito? Nosotros vamos a encontrar la dienta amoeba fundamentalmente en el colon, principalmente en el ciego, pero se puede encontrar dispersa en todo el intestino en algunos casos. Actualmente se acepta que no presenta quistes. Hay muchos autores que han publicado el hallazgo de estructuras quísticas y prequísticas, pero a nivel consensual no se considera que sea así, sino que se sigue considerando que es un flagelado que no presenta quiste y que aquellas formas que algunos autores reportan son formas aberrantes de los trofozoitos. Estos trofozoitos, como única forma evolutiva que presentaría el parásito, miden aproximadamente entre 5 a 15 micras, inclusive hasta más grandes, se han informado hasta 40 micras, sobre todo en aquellos provenientes de los cultivos xénicos en los cuales se puede mantener el flagelado, y presenta una forma pleomórfica y se moviliza mediante la emisión de pseudópodos. Como podemos ver en la fotografía, en una visualización en fresco de materia fecal, ese es el aspecto característico de la dienta amoeba. Se observa como un elemento bastante sucio, granular, debido a la presencia de vacuolas alimenticias que contienen bacterias, gránulos de almidón, elementos celulares, todos los cuales sirven para la alimentación del protozoo, que se alimenta por fagocitosis. Ahí está. El protozoo se divide por fisión binaria, entonces es bastante común poder encontrar estas formas con algún tipo de constricción que es previo a la separación del citoplasma en materiales en fresco que nos permitirían sospechar de la presencia del mismo. Presenta dos núcleos, por eso que se denominaba justamente dienta amoeba, y están comunicados entre sí por una serie de microtúbulos que se denomina centrodesmo. Los núcleos no es posible visualizarlos en muestras en fresco, solamente si realizo coloraciones permanentes como es la tricrómica o la metoxilina férrica puedo llegar a visualizarlos, si no, no se observan. La característica de los mismos es que presenta un cariosoma central constituido por una cromatina laxa que se agrupa en gránulos de 4 a 6 gránulos aproximadamente que le dan un aspecto característico de roseta. Y esta es la característica que los permite diferenciar fundamentalmente de cualquier otro tipo de trofozoito de alguna ameba y a diferencia de otras amebas no presenta cromatina periférica como sí lo presenta el género Entamoeba. Acá hay una microfotografía en la cual se observa una coloración tricrómica del trofozoito de la dienta amoeba. La flecha en negro marca el centrodesmo que comunicaría los dos núcleos con el aspecto característico de roseta en un color más rosado. Acá observamos una forma que es la mononucleada, que también es posible encontrarla. El 80% aproximadamente de los trofozoitos de la dienta amoeba que se encuentran en materia fecal corresponden a las formas binucleadas. Solo un 20% a las mononucleadas. Este porcentaje puede variar de acuerdo al paciente, inclusive en un mismo paciente si observo la materia fecal en días distintos. Se considera que la forma mononucleada en realidad es la que recién se ha dividido por fisión binaria, no presenta el centrodesmo, y al provenir de una división citoplasmática se observan mucho más pequeñas que las formas binucleadas. En cuanto a la prevalencia del parásito, se considera que es un parásito cosmopolita, se lo ha descrito en todas las partes del mundo, pero la prevalencia es muy variable, va desde un 1,5% hasta un 20%. Inclusive en algunas instituciones particulares, como suelen ser asilos mentales o grupos indígenas, inclusive grupos militares, se han reportado prevalencias de hasta un 52% en todas aquellas instituciones donde en las condiciones de hacinamiento, las higienes personales son bastante deficitarias. Y en el caso de Argentina existen muy pocos casos, muy pocos reportes, mejor dicho, en el mundo también, que informa dicho parásito. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un hospital informó una prevalencia del 9,27% y otro hospital que tenía un mayor porcentaje de población pediátrica informó un 16,10%. Un hospital de Lanús informó el 12,2% y en Córdoba el 16,5%. Bueno, uno de los grandes interrogantes respecto a este parásito era si consideramos patógeno o no. Hay autores que están a favor de considerarlo que es un agente causal de manifestaciones clínicas y muchos otros que lo consideran un microorganismo meramente comensal. Los que están a favor de la postura del no
afirman que no es un agente patógeno debido a que se encuentra fundamentalmente en los portadores asintomáticos y o bien en aquello que sí se presenta en pacientes con sintomatología, normalmente se le puede adjudicar las manifestaciones clínicas a otro agente etiológico. Es muy raro encontrar la dientamoeba en una muestra de materia fecal como único hallazgo, normalmente está asociado a otros parásitos o inclusive está en el contexto de una diarrea por rotavirus o por algún enteropatógeno bacteriano. Sin embargo, la mayoría de los autores hoy en día considera que la dientamoeba es un agente patógeno y la trata. Todos estos síntomas, todos gastrointestinales, inespecíficos, se encontraron en pacientes que presentaron la dientamoeba como único hallazgo en su muestra de materia fecal. A su vez, está bien reportada lo que sería la remisión de la sintomatología de estos pacientes post la instauración del tratamiento e inclusive una relación entre la sintomatología con la carga parasitaria de los sujetos. Es decir, se analizaron múltiples pacientes con síntomas gastrointestinales con dientamoeba fragilis y observaron que a medida que iban remitiendo la sintomatología en las muestras de materia fecal, cada vez el número de trofozoitos que observaban de la dientamoeba era menor. Ahora vamos a hacer nuevamente uso de la aplicación para ver qué recuerdan el ciclo biológico de la dientamoeba, a ver si recuerdan qué parásito se lo involucra con el modo de transmisión de la misma. Las opciones son, en primera instancia, Immunolepis nana, en segunda, Trichuris trichura, en C, Enterobius vermicularis o D, Giardia lambia. Soy yo. Bueno, muy bien, la mayoría respondió correctamente. La respuesta era la C, Enterobius vermicularis. Para desarrollar un poco esta pregunta, vamos a hablar acerca del modo de transmisión de la dientamoeba. La gráfica lo que representa es el ciclo biológico, al menos el más aceptado hoy en día. Como podemos visualizar al lado derecho de la imagen, encontramos el trofozoito de la dientamoeba dividiéndose por fisión binaria. Este trofozoito, si estuviese expuesto a las condiciones medioambientales, se lisaría en forma inmediata a los pocos minutos porque es muy lábil. Y en el caso hipotético de que existieran formas quísticas o prequísticas, como las reportan algunos investigadores, podrían ser, al igual que la mayoría de los protozoos, esas estructuras de resistencia que subsistan al medio ambiente y de esa forma ser los elementos infectantes para una nueva infección en un sujeto distinto o en el mismo. Sin embargo, como hoy en día, como mencioné, no se considera que presente quistes, entonces este modo de transmisión planteado como la línea punteada roja con el número 2 en el centro estaría descartado. La que tiene más peso hoy en día es la que está enunciada con el número 3, que es la que involucra los huevos del Enterobius vermicularis. Los trofozoitos de la dientamoeba fragilis se introducirían en el interior del huevo de Enterobius vermicularis, de esa forma subsistiría las condiciones medioambientales y de la mucosa gástrica, y de esa forma podría viajar dentro del huevo y infectar un nuevo sujeto. Bueno, ¿qué evidencias existen para poder darle peso a esta teoría? En primera instancia son las propias características biológicas del protozoo. Al no presentar quiste, no subsisten las condiciones medioambientales. Y supongamos el caso hipotético en el cual el ciclo biológico consideramos que fuera el ciclo ano-mano-boca, reduciendo al menos el tiempo de exposición de la dientamoeba al medio ambiente y que la inoculación, digamos, en boca sea en forma inmediata. Podrían llegar los trofozoitos a la cavidad oral, pero ni en boca, ni en esófago, ni en estómago podría subsistir el trofozoito. Se han hecho estudios experimentales y no sobrevive a ninguno de los jugos digestivos. Por último, fue el mismo Dobel quien intentó demostrar el ciclo fecal oral y inclusive él mismo ingirió cultivos con dientamoebas y por más de 10 años analizó sus propias materias fecales y no logró encontrar el parásito en las heces. También experimentalmente se probaron en macacos y los resultados fueron fallidos. Jamás la transmisión fecal oral fue probada en forma experimental. Por lo tanto, quedamos descartada esta vía de transmisión. Bueno, descartamos la vía de transmisión fecal oral, pero ¿por qué involucrar al Enterobius vermicularis? Existen otras evidencias que permiten asociar este parásito
a la dientamoeba. En primera instancia, había mencionado en un principio la relación filogenética que existe con la Histomona meleagridis, que es este parásito que afecta a las aves de corral, fundamentalmente las gallinas y de los pavos, y está bien descrito el ciclo biológico de la Histomona meleagridis, que utiliza un nematode también de las aves, que es el Heterachis gallinarum, que es un amebo flagelado que se introduce en los huevos de este nematode y permite infectar a una gallina o a un pavo. Entonces, si existe una relación filogenética entre estos dos parásitos, ¿por qué no pensar que la dientamoeba, que es un pariente cercano, no podría hacer lo mismo? En un principio, Dove fue quien planteó que el Ascaris lumbricoides o que el Trichuris trichura podían ser estos nematodes involucrados en el ciclo biológico de la dientamoeba. Ahí está. Se hicieron múltiples estudios de coinfección entre la dientamoeba con diferentes helmintos y lo que se llegó a la conclusión de que no era ni el Ascaris ni el Trichuris, sino que era el Oxyurus el que presentaba unas tasas de coinfecciones muy elevadas, inclusive hasta 20 veces mayor de lo que se esperaría por simple azar entre estos parásitos. Entonces, de esta forma, era más que razonable poder pensar que el Oxyurus estaba involucrada en el ciclo biológico de la dientamoeba. Hay algunos investigadores que inclusive reportaron el hallazgo de cuerpos ameboides en el interior de los huevos de Ascaris y de Enterobius. Y para la tecnología que disponían en esa época, que era el punto isoeléctrico, lo que hicieron fueron analizar el punto isoeléctrico de dientamoebas obtenidas por cultivos cénicos y de estos cuerpos ameboides observados en los huevos, y lo que observaron fueron que las cargas electrostáticas de las dos estructuras eran muy similares. Entonces, ¿por qué no pensar que esos cuerpos ameboides eran dientamoebas fragiles en el interior de un huevo de Enterobius? Con el desarrollo de la tecnología y la aparición de la biología molecular, se buscó el ADN de la dientamoeba en los huevos de Enterobius y finalmente se lo encontró. Hubo muchos trabajos publicados, sobre todo acá en Argentina, por la doctora Claudia Mengue en el Hospital de Clínicas, que pudo demostrar el hallazgo de ADN de la dientamoeba sobre la superficie del huevo, pero no dentro. Estos estudios tienen bastante peso porque obtuvo el material directamente del útero de las hembras grávidas, entonces descartando todo tipo de contaminación del mismo con materia fecal. Después, más adelante, otros investigadores sí lograron demostrar la presencia del ADN dentro del huevo del Enterobius. Y también realizaron experimentaciones in vitro en humanos y en animales, donde demostraron justamente el hallazgo de dientamoeba fragilis en sujetos que habían ingerido huevos de un niño que estaba de Enterobius, de un niño que estaba coinfectado con la dientamoeba, y luego de analizar materias fecales de estos sujetos pudieron encontrar el flagelado. Si bien todas estas evidencias le dan bastante soporte a la teoría de que el Enterobius está involucrado en el ciclo biológico de la dientamoeba, todavía conceptualmente no está aceptada, hay bastante dudas, pero hoy en día es la teoría que tiene mayor peso. Bueno, y yo voy a continuar hablando del diagnóstico, que es un punto muy importante que nos compete a nosotros como bioquímicos. Y para comenzar voy a empezar hablando de lo que sería el examen en fresco. Ya algo mi compañero mencionó de cómo se observa la dientamoeba en un examen microscópico en fresco. Vamos a observar un citoplasma granular, no vamos a poder visualizar sus núcleos y lo vamos a poder realizar a partir de heces frescas siempre y cuando la muestra sea remitida inmediatamente al laboratorio, porque como ya dijimos, es muy lábil, ¿sí? Se destruye muy fácilmente. Por ello vamos a aconsejar siempre la utilización de algún agente conservante o fijador como es el PBA y el SAF. Otra de las coloraciones que también podemos realizar es las coloraciones de tipo temporales, como son el azul de metileno o el Lugol, como en este caso, que se puede observar en la fotografía, una dientamoeba que se está viendo por fisión binaria, y vamos a observar el citoplasma de un color anaranjado amarillo. Tampoco vamos a poder visualizar con este tipo de coloraciones los núcleos. Por ello es muy importante que el bioquímico o cualquier microscopista pueda hacerse el ojo y pueda reconocer a la dientamoeba en un examen en fresco para luego realizar una tinción y así confirmar el diagnóstico. Entonces, la coloración permanente nos va a permitir confirmar el diagnóstico con la visualización de sus núcleos. Otra de las tinciones, una de las más utilizadas dentro de las permanentes, va a ser la coloración tricrómica, donde vamos a poder visualizar un citoplasma de color violáceo o verdoso. Vamos a poder ver bien claramente los dos núcleos y la cromatina de tipo granular, de un color rosado. También podemos observar la dientamoeba en su forma mononucleada, como se observa en esta imagen.
Y otra de las coloraciones permanentes más utilizadas también es la hematoxilina férrica, que nos va a teñir en un tono de grises. Vamos a poder también visualizar sus núcleos, como se ve en la fotografía. En este caso también podemos observar el centrodesmo. Se han informado que para la coloración tricrómica el mejor fijador va a ser el PBA y para el caso de la hematoxilina férrica va a ser el SAF. Por lo tanto, la confirmación, como ya dije, la vamos a realizar con las coloraciones permanentes. Otra forma de arribar al diagnóstico es realizando un cultivo cénico difásico. ¿Cómo lo podemos realizar? A través de un medio de Robinson, con la introducción de bacterias y almidón de arroz como fuente de alimento y también con la utilización de antibióticos para inhibir la flora de cocos gram positivos. Sin embargo, este tipo de cultivos no son aplicables a un laboratorio de rutina. Sí la podemos utilizar dentro de un laboratorio de investigación. Sin embargo, es muy dificultoso, muy engorroso, necesitamos de muestras frescas para asegurarnos la viabilidad de la dientamoeba y además no va a sobrevivir a los subcultivos. Otro método que podemos utilizar para arribar al diagnóstico es la biología molecular. Principalmente vamos a encontrar técnicas de real-time PCR y PCR-RFLP que nos van a permitir detectar este parásito de una forma específica. Y finalmente vamos a encontrar diagnósticos del tipo inmunológico, principalmente directos, donde a partir de la muestra de heces vamos a poder realizar una impronta, enfrentar los anticuerpos monoclonales, que van a estar dirigidos a antígenos específicos de este parásito, y luego, utilizando un segundo anticuerpo marcado con un fluorocromo, vamos a poder detectarlo mediante inmunofluorescencia indirecta. Y además queremos resaltar que actualmente no vamos a encontrar pruebas serológicas que nos permitan diagnosticar a la dientamoeba. Ya que la dientamoeba no es un parásito ni invasivo ni antigénico, por lo tanto el huésped no va a desarrollar una respuesta inmunológica, entonces no vamos a poder detectar mediante anticuerpos ninguna prueba serológica. Se han intentado desarrollar distintos kits de ELISA comercialmente, pero hasta ahora ninguno da resultado. Bueno, y ahora voy a hablar del tratamiento muy brevemente. Actualmente no existe ningún fármaco de elección, no hay ningún acuerdo sobre cuál es el mejor fármaco a utilizar. Sin embargo, uno de los más utilizados es el metronidazol, que también se utiliza para la mayoría de los protozoarios intestinales. Y algo muy importante es siempre tratar al paciente sintomático. Si el paciente presenta síntomas, es importante tratarlo, ¿sí? A pesar de que su carácter patogénico esté aún en discusión. Sin embargo, si el hallazgo de dientamoeba es casual y el paciente no presenta síntomas, el médico va a ser el que decida qué hacer con el tratamiento. Otra de las consideraciones importantes y una de las problemáticas que encontramos dentro del tratamiento es que actualmente no son posibles desarrollar pruebas de sensibilidad in vitro, principalmente por dos motivos. Uno, que no hay un modelo animal experimental donde pueda desarrollarse la infección, y otro, que a nivel del medio de cultivo no podemos hacer un cultivo libre de bacterias. Por lo tanto, no vamos a saber si al introducir un fármaco, va a ser la dientamoeba lábil al fármaco, o si en realidad el fármaco va a destruir las bacterias, que son su fuente de alimento, y esta va a morir por no tener más alimento. Y un dato que es muy interesante y queremos resaltar, y esto es muy aconsejado, es siempre tratar también para el Enterobius vermicularis, ¿sí? Por esta hipótesis, que es muy fuerte, de que podría actuar los huevos del Enterobius como posible transportador de los trofozoitos de dientamoeba. Y en cuanto a la profilaxis, actualmente no podemos hacer recomendaciones claras desde un punto de vista preventivo, ya que actualmente no disponemos de información específica respecto a cuál es exactamente su modo de transmisión. Bueno, y un poco la idea de presentarles este Ateneo y todas las controversias que existen acerca de este parásito fue que nosotros en nuestro hospital realizamos un trabajo de investigación que titulamos Dientamoeba fragilis, evaluación del rol del Enterobius vermicularis en su modo de transmisión. Y para ello nos planteamos tres objetivos. El primero fue determinar el porcentaje de pacientes pediátricos que concurrieron a nuestro hospital que presentaban dientamoeba fragilis en materia fecal. El segundo objetivo fue evidenciar que la presentación conjunta de la dientamoeba con el Enterobius era mayor a la dientamoeba con otros parásitos intestinales. Y el tercer y último objetivo que nos planteamos era evaluar si la coinfección con dientamoeba fragilis y Enterobius está significativamente asociada. Para ello, nosotros realizamos un estudio de tipo descriptivo y retrospectivo con un N de 687 pacientes pediátricos de hasta 14 años de edad que asistieron al hospital entre el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2017, con una solicitud de estudio de parásitos intestinales. Nosotros estudiamos la materia fecal y el mucus anal
con un coproparasitológico seriado para analizar la materia fecal, donde le indicamos al paciente que debe recoger la muestra durante una semana de cada una de las deposiciones del tamaño de una cucharadita de café e introducirla en un frasco con SAF que le va a proveer el laboratorio. Y para el estudio del mucus anal, para la búsqueda específicamente de Enterobius, nosotros utilizamos el test de las 7 gasitas, donde le entregamos a la mamá o el papá del paciente 7 gasitas, donde él deberá despertar a la mañana al pacientito y limpiarle la zona perianal, ¿sí?, del paciente e introducir esa gasita dentro de un frasco. Así todas las mañanas durante 7 días. Nosotros procesamos la muestra del coproparasitológico seriado mediante el método de concentración de Ricci y el de las 7 gasitas mediante la introducción de SAF. Luego vamos a centrifugar la muestra varias veces, tirando el sobrenadante, llevándolo a volumen 0 y luego estas dos la observamos bajo microscopio. Cuando nosotros sospechamos de la presencia de coccidios, realizamos la tinción de Kinshu y cuando sospechamos de dientamoeba, utilizamos la tinción tricrómica. Bueno, ¿y qué obtuvimos? Obtuvimos que de los 687 pacientes, 83 presentaron la dientamoeba fragilis en materia fecal. Esto corresponde a un porcentaje de un 12,1%. Y nosotros observando y comparándolo con la bibliografía que encontramos, vimos que a nivel mundial, como ya dijimos, encontramos una prevalencia muy variable, desde un 1,5% a un 52%. Y después cuando la comparamos con datos de Argentina, observamos que en la ciudad de Buenos Aires, en Lanús y Córdoba, los porcentajes fueron muy similares. Sin embargo, nosotros queremos recalcar que a pesar de ello, la información que se dispone actualmente es muy poca. Una puede ser por la falta del reporte del mismo. Generalmente vimos que muy pocas instituciones reportan cuáles son las prevalencias de los distintos parásitos, principalmente dientamoeba, en nuestro país. Otra puede ser por un desconocimiento del mismo, ya que en muchos trabajos ni siquiera figuraba en las tablas, ¿sí?, de parásitos intestinales. Otra posible causa puede ser por una dificultad de su reconocimiento. Como ya dijimos, en fresco es muy difícil de reconocerla. Hasta muchas veces cuando se utilizan fijadores como SAF se la puede confundir con un leucocito porque toma una forma redondeada. Y también otra posible causa puede ser por la falta de insumos, ya que uno puede sospechar su presencia en fresco, sin embargo, si no contamos con coloraciones permanentes para confirmarlo, no podemos arribar al diagnóstico. Bueno, y nosotros también analizamos de estos 83 pacientes qué otros parásitos encontrábamos. Y bueno, realizamos este gráfico de barras, donde encontramos que el Enterobius vermicularis se llevaba un 54,4% de estos pacientes, ¿sí? Y porcentajes menores fueron los que encontramos con blastocitis, giardia, endolimax, etc. Luego, a 57 de los pacientes que se le buscó Enterobius en mucus anal, a partir de ello realizamos una tabla de contingencia para analizar estadísticamente estos resultados. ¿Qué obtuvimos? Bueno, como ya dijimos que el 54,4% de los pacientes que presentaban la dientamoeba también presentaban el Enterobius. Sin embargo, encontramos también que un porcentaje de un 27,9% presentaban el Enterobius, pero no la dientamoeba. Esto lo podemos explicar porque el Enterobius no va a requerir de la dientamoeba para infectar a un paciente. Sí, así como dijimos, la dientamoeba va a requerir del Enterobius, ya que lo utiliza como transportador para llegar e infectar al paciente, ¿sí? Y después también obtuvimos en la tabla de contingencia que 26 pacientes presentaban dientamoeba, pero no Enterobius vermicularis. Esto lo podemos explicar porque podría tratarse de otro nematode. Como dijimos, el Ascaris también se postuló como un segundo transportador. Y también puede ser que porque la coexistencia de estos dos parásitos puede haber pasado inadvertida, ya que en algún momento estos sujetos podrían haber estado infectados con ambos parásitos, haber resuelto la oxuriasis y haber quedado el parásito dientamoeba dentro del intestino del paciente, pasando inadvertida esta infección. Luego analizamos estadísticamente los resultados, analizamos la relación entre Enterobius vermicularis y dientamoeba fragilis mediante un test de chi cuadrado y encontramos que esta relación estaba significativamente relacionada con un intervalo de confianza del 95%. Luego quisimos nosotros evaluar cuál era la fuerza de esta relación mediante un coeficiente de contingencia y obtuvimos que esta fuerza era baja, sin él. ¿Cómo podemos explicarlo? Porque observando los valores que obtuvimos en la tabla de contingencia, tuvimos valores donde no había coexistencia, o sea, coinfección de ambos parásitos. Esto haría que la relación baje un poco. Sin embargo, queremos resaltar que sí nos dio significativa la relación entre el nematode y la dientamoeba.
Entonces, para llegar un poco a las conclusiones que obtuvimos, tanto del Ateneo en general como en nuestro trabajo, queremos resaltar que si bien obtuvimos un porcentaje de pacientes pediátricos que presentaban los trofocitos de dientamueva, y estos fueron en un porcentaje muy similar a lo que encontramos en la bibliografía argentina, es muy poca la información que disponemos al respecto. También queremos decir que dentro de las asociaciones parasitarias, la de dientamueva con enterobius fue mucho mayor a la obtenida en relación a otros parásitos intestinales. Esto refuerza la teoría de que los huevos de este nematode podrían actuar como un posible vehículo para transportar a los trofozoitos de dientamueva. Y esto a su vez lo soportamos con los análisis estadísticos. Y como una conclusión más general que le queremos destacar a todos ustedes, es que es muy importante destacar la importancia de la formación, de capacitación y de la actualización continuamente en parasitología para así poder garantizar un correcto diagnóstico clínico, al igual que la divulgación de las distintas prevalencias que obtenemos del parásito en cada una de nuestras instituciones. Esta es la bibliografía consultada. Y muchísimas gracias por su atención.